¿no? Buenos días. Bueno, quiero agradecer a todos los que están conectados a este webinar organizado por CIME, Centros Médicos. Ahora vamos a hablar sobre cáncer. El 4 de febrero fue una fecha conmemorativa a nivel mundial, entonces creo que es importante que todo este mes, bueno, todo el año cuando se puede, conversar sobre esta patología que es preocupante, ¿no? Pero yo creo que con educación, con conocimiento sobre las causas, sobre el tratamiento, el seguimiento, yo creo que se va a disminuir mucha ansiedad. Y siempre es mejor tener una población bien educada. Bueno, voy a compartirles algo. Bueno, lo que es más importante, lo que todo el mundo se pregunta es qué es el cáncer, ¿no es cierto? El cáncer generalmente los médicos lo encontramos como una imagen que corresponde básicamente a una masa de tejido en diferentes partes del cuerpo. En la glándula mamaria, en el pulmón, en el cuello del útero, en el páncreas, bueno, en los distintos órganos. ¿Pero qué es? Entonces, miren, vamos a conversar un poquito. Yo siempre converso así con los pacientes, entonces creo que es lo más didáctico. Todos nos acordamos que la unidad principal de los seres vivientes es la célula, ¿no es cierto? Desde que estábamos chiquitos en ciencias naturales nos dan. Entonces, miren ustedes, aquí están las células. Estas son las células, miren, son alargadas, tienen los elementos primordiales, la membrana, el citoplasma y el núcleo, esta imagen interna redondeada. Entonces, esas son las células, eso todos tenemos diferentes formas, diferentes funciones en diferentes tejidos, en diferentes órganos. Las células, miren, pueden ser distintas, ¿no? Miren, aquí tenemos unas cuboides, otras alargadas, ¿sí? Y otras más planas. Entonces corresponden a diferentes elementos, a diferentes tejidos, a la piel, al intestino, a una glándula. Entonces esto va cambiando. Entonces, la célula, ¿sí? A lo largo de la vida y en diferentes velocidades, en dependencia de la función que cada órgano desempeña, está en el gran círculo de la vida que es el ciclo celular. Yo a mis estudiantes y a mis pacientes les digo eso, ¿no? Es este redondel, es este circuito donde la célula básicamente crece y luego hace un gran proceso hasta llegar a la cúspide de este círculo que es el dividirse. Entonces tenemos células que nacen, que crecen, que se multiplican y pues también tendrán que morir de forma normal, de forma planificada, lo que los médicos conocemos como apoptosis. Eso es lo normal. Todos los organismos estamos hechos de células y las células están en ese circuito de ciclo celular, de crecimiento y división celular. Eso es normal, eso pasa todos los días, a todas las horas. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una proliferación celular anormal, distinto a las proliferaciones celulares normales que todos los días tenemos, ¿sí? Tenemos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, en las mujeres las células de nuestro endometrio, las células del cuero cabelludo, todos los tejidos, ¿sí? Todos los días hay proliferación celular normal. Pero lo distinto es que en el cáncer hay proliferación celular anormal. ¿Sí? Anormal, que tiene, además de eso, unas características. Y no se angustien que este cuadro pueda ser complejo, pero yo les voy a explicar. Entonces, los investigadores a lo largo del tiempo han descubierto que la célula tumoral, distinto a la célula normal, tiene unas características, unos hallmarks, ¿sí? Unos elementos diferenciadores. Entonces, en primer lugar, esa capacidad inmensa de estarse multiplicando constantemente, lo cual no es frecuente en la mayoría de las células de nuestro cuerpo, salvo unas pocas, como los glóbulos blancos, que sí se están recambiando con rapidez. Entonces, primera característica, esa capacidad de estarse multiplicando súper rápido y permanentemente. Otra característica, no las voy a repasar todas, pero algunas de las más importantes para que ustedes vean, la capacidad de evadir sistemas supresores normales. En naturaleza, en normalidad,
Las células siguen un patrón, un orden, y por eso hay mecanismos supresores para que no cada célula haga cualquier cosa, sino que siga una programación normal. Entonces, pero la célula tumoral evade esos mecanismos de supresión. La célula tumoral evita o bloquea al sistema inmunológico, ¿sí? Es por eso que muchas veces las personas dicen que estoy con el sistema inmune bajo, ¿sí? Y no hablando de quimioterapia, sino es por estar con el sistema inmunológico bajo, y de hecho sí, algunas patologías donde el sistema inmunológico está afectado pueden tener más riesgo, una vulnerabilidad mayor de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Entonces sí, puede que en contagio esté normal, pero el mecanismo, la funcionalidad esté bloqueada. La capacidad de replicarse inmortalmente, capacidad de promover inflamación en ciertos tejidos. En este de acá, este gráfico de acá nos muestra como un vaso sanguíneo, como unas mangueritas, unos tubitos. Significa que una de las características de la célula tumoral es que tiene la capacidad de formar sus propios vasos sanguíneos. Las células normales, las células patológicas, son elementos vivos, como ya dijimos, entonces necesitan los recursos, los insumos para vivir. Necesitan oxígeno, necesitan hierro, necesitan glucosa, necesitan aminoácidos, entonces por algún medio les tiene que llegar, ¿sí? Entonces, los estudios demuestran que cuando un grupo de células ya alcanza el tamaño de una micra, ¿sí? Ya tienen la capacidad y la necesidad de formar sus propios vasos sanguíneos. Entonces, miren, es una característica que tienen acá. Es porque los tejidos tumorales pues no nacieron, no estaba programado que ellos vayan a tener su sistema de aporte de venas, arterias, linfáticos, ¿sí? Entonces, si no tuviesen eso, al poco tiempo morirían, pero la célula tumoral tiene esa capacidad de formar sus propios vasos sanguíneos, entonces se llama angiogénesis. Bueno, entonces ya estamos conociendo un poquito más de las características que hacen una célula cancerosa distinta a una célula normal. Cuando ya tenemos un tumor, ¿sí? Un tumor no está formado solo por células tumorales. En un tumor hay una diversidad, hay una heterogeneidad de células, ¿sí? Miren ustedes acá, aquí dice célula tumoral, las blancas, ¿no es cierto? Miren ustedes, tenemos muchas de ellas. Sin embargo, tenemos otras de otros colores, que son células de los tejidos normales, células del tejido conjuntivo de los tejidos, tenemos fibroblastos, tenemos células del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, las únicas células que son capaces de reconocer a las células tumorales son las células del tejido del sistema inmunológico. Entonces, solo ellas le reconocen lo extraño, lo anormal, lo distinto, solo ellas podrían bloquear a estas células, las demás no. Entonces, las demás no tienen esa capacidad ni esa función de estar reconociendo células tumorales. ¿Sí? Entonces, conviven dentro de un tumor células normales y células patológicas al mismo tiempo, hasta se ayudan. ¿Sí? Y miren ustedes aquí lo que hablamos hace un ratito, la presencia de vasos sanguíneos, las mangueritas de color rojo. Entonces, cuando ya ha ocurrido eso, cuando ya podemos entender desde el punto de vista biológico cómo es que se forma un cáncer, ¿sí? Ya nosotros los médicos ya podemos ver una imagen en los diferentes tipos de estudios, en una tomografía, en una mamografía, en una ecografía, lo que podemos ver una masa de tejido distinto a lo habitual, ¿sí? Una masa, el mejor de los estudios que tienen más precisión, más sensibilidad, decimos nosotros, más exactitud, son las tomografías, las resonancias, el PET scan. Entonces, aún así, estos elementos de tecnología, los más altos que tenemos ahora, pueden identificar imágenes por ahí de tamaños de 4 milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros. Conforme aumenta el tamaño de la lesión, pues se puede ver mejor y da más evidencias, más pistas de que pueda ser una proliferación celular anormal, un nódulo anormal. Antes de eso, no, pues si las lesiones y las células están proliferando, pero salen de ese umbral de visualización por los estudios, pues no se los puede ver, por más que uno se haga una tomografía por año, ¿no? Que no es lo habitual tampoco. Entonces, bueno, ya que tenemos ahorita un poquito de conocimiento sobre qué es el cáncer, una proliferación celular anormal, con elementos distintos,
activos en las células, una capacidad diferente, ¿no? Para proliferar, para diferenciarse, para formar sus vasos sanguíneos, para evadir el sistema inmunológico, entre otras. La conversación de ahora era para conocer sobre los factores de riesgo y nosotros podamos estar más inteligenciados de eso. Entonces hay muchos factores de riesgo, pero para que quedar sentando bases, he puesto acá elementos genéticos, ¿sí? Es decir, hay el cáncer de por sí es una patología en donde los genes están en la parte más interna de nuestras células, que son los elementos vitales, las moléculas vitales de la célula, pueden alterar tanto los genes que normalmente actúan en el crecimiento y multiplicación, división celular, como son los protooncogenes, ¿sí? Y los genes que también tienen funciones de suprimir alteraciones, genes supresores tumorales. Entonces, por eso también decimos que el cáncer es una enfermedad genética, es decir, los genes son los que se dañan y puedan alterar esa dinámica, ese ciclo celular que habíamos comentado. Entonces, hay elementos genéticos que están plenamente identificados en diferentes estudios. También a eso tenemos que agregarle estilos de vida nocivos, ¿sí? Estilos de vida que a lo largo del tiempo vamos adquiriendo consciente o inconscientemente y que afectan negativamente a nuestra salud y que nos predisponen o nos aumentan el riesgo de sí formar un tumor en alguna parte del cuerpo. Y también factores de riesgo ambientales, ¿sí? A los que casi no podemos tener control, ¿no es cierto? La exposición al sol, pues las alteraciones medioambientales que hay con la capa de ozono, exposición a radiación, a contaminación, ¿sí? Nadie creo que es desconocido que sabemos pues que la contaminación que hay a nivel de los ríos, de los mares, pero podemos colaborar indirectamente, pero realmente no está en todas nuestras manos. Entonces, es bueno que sepamos que hay factores de riesgo no modificables, pero la buena noticia es que hay otros que sí pueden modificar. Vamos a comentar primero los no modificables. Entonces, las mutaciones genéticas específicas, ¿sí? Cada vez se conocen más sobre esto, más divulgación hay, tanto a nivel de la comunidad médica como a nivel de toda la población, sobre mutaciones que ya están identificadas y que en los individuos que la cargan, que la poseen, que la tienen identificada, pues, y está demostrado que un aumento, una vulnerabilidad X veces más de padecer un cáncer o de desarrollar un cáncer versus la población que no tiene estas alteraciones genéticas. Una de las más comentadas es la de los genes BRCA. Genes BRCA1, BRCA2, sí, todos los tenemos, pero un porcentaje bajo de la población, 3-5% de la población, tiene mutaciones en estos genes BRCA. Y esto demuestra, y esto aumenta las probabilidades de desarrollar un cáncer de mama en las mujeres, en los hombres también, en los ovarios, en el páncreas, en la próstata. Entonces, pues es un elemento genético que está ahí, ¿sí? No es modificable, no hay nada que podamos hacer para no tenerlo, para cambiar ese estado de mutación del gen, pero ya identificando esas poblaciones, sí podemos hacer estudios de pesquisa, de identificación temprana, para pues controlar lo antes posible la enfermedad una vez que ha sido diagnosticada. Otro elemento es un patrón familiar significativo, es decir, hay síndromes de agregación familiar. Hay familias donde hay más de una generación afectada por distintos tipos de cáncer y a pesar de haber hecho estudios genéticos no se identifica un precursor, un gen driver, algo que explique la presencia de distintos tipos de cáncer en distintas generaciones y en distintos elementos o miembros de la familia. Entonces, hay patrones familiares, hay patrones de agregación familiar. Y otro elemento no modificable es la edad, el sexo y la raza. A mayor edad que podemos tener las personas, pues nuestros riesgos de sufrir diferentes tipos de cáncer aumentan. ¿Sí? Es cierto, y cada vez se ve más en la consulta, que hay personas, sobre todo mujeres, con cáncer de mama a edades más tempranas que lo que se veía en años anteriores, ¿sí? Entonces, pero en general, ¿sí? A mayor edad, más riesgo de desarrollar un cáncer.
Aquí de esta indicación es un elemento aparte, el cáncer en los niños, en los jóvenes, ¿sí? En los que van otros factores que no se van a comentar ahora, pero en general estoy diciendo a mayor edad más riesgo de cáncer de mama. El sexo, pues, en dependencia del sexo que tenemos, van a encontrarse unos cánceres más que otros. Por ejemplo, en las mujeres, el 99% de cáncer de mama aparece en las mujeres, ¿sí? Entonces significa que solamente el 1% de hombres puede ser afectado por esta patología. Verdad es que cuando un hombre tiene diagnóstico de cáncer de mama, pues es generalmente biológicamente más agresivo, pero estamos hablando de estadística, el 99%. Próstata igual, no sé, solamente va a haber en hombres. Y raza, sí, también está identificado en diferentes estudios epidemiológicos que los distintos tipos de raza aumentan las probabilidades de un cáncer distinto que otro. Por ejemplo, las razas blancas, ¿sí? Y si a eso se suma exposición prolongada a elementos como el sol, la radiación solar, va a tener cánceres de piel, ¿no? En Australia, por ejemplo, es muy frecuente el cáncer de piel tipo melanoma, un cáncer muy agresivo, ¿sí? Entonces ahí se reúnen dos elementos, elemento como es la raza, una raza blanca, y también exposición a sol. Entonces, ahí hay mucho más melanoma maligno que en otras regiones, ¿no? Nuestro medio, ¿sí? También hay, pero no tanto sería desde el punto de vista raza. También hay identificadas poblaciones en los que ciertos tipos de cáncer son más frecuentes, razas afroamericanas, el cáncer de próstata, ¿sí? Entonces son elementos que no podemos cambiarlos, ya están dados, pero es importante que los sepamos para de acuerdo a eso tomar medidas de estilo de vida saludable, atenciones médicas oportunas, ¿sí? Antes que pues ya esté un tumor muy avanzado. Entonces, habíamos hablado de la edad como factor de riesgo, ¿sí? Miren ustedes, el 60% de nuevos casos de cáncer ocurren en mayores de 65 años, es verdad. En las consultas, la mayoría de mis pacientes son adultos y adultos mayores, ¿ya? Exposición ambiental y carcinogénesis, ¿sí? Eh, tenemos, pues, radiación solar, ¿sí? Eh, a veces alimentos, ¿sí? Cultivos en donde no se hace un manejo adecuado de los diferentes elementos químicos y puedan convertirse luego en promotores del desarrollo de distintos tipos de cáncer. Y no solamente los elementos químicos, sino también bacterias, el mal manejo de los alimentos, sobre todo de aquello de las carnes, el mal faenamiento de carnes, ¿sí? La mala conservación, traslado, rupturas de la cadena de frío puede alterar la buena conservación de los alimentos y permitir que bacterias colonicen estos alimentos y luego eso comemos. Y si nosotros tampoco tenemos medidas eficaces en los hogares, pues aumentan los riesgos de distintos carcinógenos digestivos. Entonces, ante eso, es importante que conozcamos un poquito protocolos de diagnóstico precoz o screening. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo modificables, es decir, nosotros ahí sí podemos actuar, sí podemos con educación, con constancia, con actualización, mejorar prácticas, estilos de vida, hábitos que de pronto están siendo revés para nosotros. Entonces, por ejemplo, modificable es la dieta, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una conciencia de qué tipo de dieta en general consumimos, como persona, como familia, como sociedad. ¿Cómo es la dieta del ecuatoriano común? ¿Cómo es? ¿Cuántas veces al día come? ¿Qué elementos, qué tipos de alimentos está dando predominio? De pronto, acá tenemos distintas y una variedad gigante de frutas, de verduras, pero ¿qué tanto las aprovechamos? ¿Cuántas veces a la semana estamos ingiriendo? ¿Cómo las preparamos? ¿Cómo las conservamos? Es importante que identifiquemos, ¿es saludable la dieta ecuatoriana? Es deliciosa, es cultural, es ancestral, pero ¿cómo en educación, en conciencia puedo yo y mantener unas tradiciones, unas costumbres, pero que eso no afecte mi vida, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces, tomar esa conciencia y hacer las modificaciones. Respecto a dieta, creo que es una inversión muy buena que todos nosotros aprendamos
hacer citas con los doctores o con los licenciados de nutrición, porque ellos tienen el conocimiento, tienen la didáctica para orientarnos sobre, de acuerdo a cómo es nuestra tipología, nuestro cuerpo, nuestros hábitos, nuestro trabajo, nuestro ritmo, orientarnos sobre cómo proporcionar los alimentos, cómo guardarlos, ¿sí? De tal manera que a lo largo de la vida podamos tener una alimentación saludable. A eso también, eso va de la mano, pues, las intervenciones dietéticas con la actividad física, ¿sí? ¿Qué tan activos somos? ¿Y cómo es nuestra movilidad en el día a día? Creo que en todas las sociedades, incluida la nuestra, tendemos a ser muy sedentarios. Pensamos que actividad física es únicamente estar inscritos en un gimnasio, haciendo cardio, ¿sí? Está bien, ¿sí? Pero ¿cómo se adapta a eso? ¿Cómo hacerlo un día a día, una normalidad para mí? Entonces, porque no solamente pensando en estructura, en que mi cuerpo se va a ver bien, sino que va a estar saludable. Entonces, así, pues, los expertos en el área dicen que así como consumimos calorías, pues tenemos que ver la manera en que las tenemos que quemar, ¿sí? De tal manera que ese equilibrio entre ingreso y salida de calorías sea lo más equilibrado posible en el sentido de la salud. Entonces, otros elementos modificables pues tienen relación con consumos, con hábitos que no son normales y que todo lo contrario nos provocan enfermedad en sí. El hábito tabáquico, el consumir alcohol, ¿sí? Entonces, creo que no está por demás decir que tomemos conciencia que efectivamente fumar no nos hace nada bien, no nos aporta nada, nos va a reducir años de vida y no solamente hablando desde el punto de vista cáncer, sino cualquiera de las otras enfermedades y las cardiovasculares, que son las frecuentes en todas las sociedades, incluida la nuestra. El ve que los jóvenes pues no paran de seguirla consumiendo, ¿no? Es fácil como divertido, pero es tomar conciencia de que eso realmente está perjudicando nuestra salud, nuestra supervivencia. El alcohol también. El alcohol está relacionado con un aumento significativo de distintos tipos de cáncer. Bueno, entonces yo pienso que a la final todas las personas queremos ser una sociedad que crece, una sociedad que conoce, ¿no? Entonces tenemos que estar muy educados, o sea, mantenernos siempre a la vanguardia de aprender más sobre las enfermedades que son más prevalentes en este medio y de acuerdo a su actuar. Quiero compartirles, bueno, antes de continuar, y que voy a hablar un poquito sobre los principales elementos de screening. No todos los tipos de cáncer tienen métodos de estudio para identificar. O sea, no hay cómo hacer screening, por ejemplo, o detección precoz en el cáncer de ovario, ¿sí? En los sarcomas, que son los tumores de los tejidos blandos, en los tumores cerebrales. No es una medida hacerse una tomografía de la cabeza anual y para ver si algo está creciendo. No, solamente ciertos tipos de localizaciones son plausibles o está demostrado por la ciencia que hacer estudios de detección precoz, estudios de screening, me permite identificar la lesión de forma temprana. No evita, o sea, que me haga un estudio de imagen ya estandarizado no evita que yo lo tenga, pero me permite identificarlo en las fases más tempranas, de tal manera pues que yo pueda tomar una atención médica oportuna y ojalá, y mi tratamiento lo más probable es que sea de índole curativa. Entonces, uno de los exámenes más importantes, más difundidos justamente por la incidencia y la prevalencia, es decir, el número de casos nuevos que hay en el mundo y nuestro país no es escapatoria, es la mamografía, ¿sí? Es el método de gold standard más importante para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Entonces, está recomendado que lo hagamos las mujeres a partir de los 40 años de edad. ¿Sí? Y luego, pues, anualmente para lograr el objetivo de disminuir el riesgo de mortalidad de cáncer. Es decir, si me lo identifican temprano, pues mi tratamiento va a ser oportuno con objetivo curativo. A nivel del cuello de útero, el Papa Nicolau y el análisis de HPV, justamente para determinar cómo está
la celularidad del cuello uterino para determinar si hay ya elementos de cambio, displasias, atipias, transformaciones, ¿sí? De tal manera que pueda hacerse un manejo oportuno de esta circunstancia. A nivel del colon, también la colonoscopía sí está demostrado también y es conveniente que la población, sobre todo población de más riesgo, es decir, es que ya tengo identificado que en mi familia hay varios miembros que han sido afectos de un cáncer de colon, un cáncer de recto, un individuo tenga que hacerse una colonoscopía a partir de los 40 años, 45 años, ¿sí? El Colegio Americano de Oncología, viendo cómo está la curva de incidencia, ¿sí? Cómo está aumentando los casos en población más joven, ya recomienda que incluso a partir de los 40 años de edad, pues una persona se deba hacer una colonoscopía, ¿sí? De screening, es decir, de identificación. También en cáncer de pulmón ya hay algunas recomendaciones sobre en población de más riesgo, fumadores, pacientes con varios familiares afectados de patología bronquiopulmonar, ¿sí? Tomografía de baja intensidad, ¿sí? Como un método de screening válido. Esto no siempre es posible hacerlo como campaña a nivel de los países, tiene un coste y por tanto para nosotros los médicos es importante identificar esa población riesgo para hacer la recomendación. No quiero que con esto salgan todo el mundo ahorita a pedir una tomografía a sus doctores, primero pues se necesita que conversen con ellos, se necesita hacer un análisis de signos, síntomas, antecedentes de riesgo y de acuerdo a eso pues el criterio médico será el que dictamine si uno va a necesitar o no hacerse este tipo de estudios. En los caballeros, el cáncer de próstata es la patología más frecuente en nuestro medio y en el mundo, entonces en ellos es importante tener la conciencia de que a partir de los 40, 45 años o antes, si es que ya hay síntomas, ¿sí? Del sistema urinario como está muchos de ellos ya lo conocen, alteraciones en el hábito urinario, dolor al orinar, disminución en el chorro urinario, ¿sí? Todos estos síntomas asociados, pues, tomar una atención con un especialista urólogo para determinar si hace falta estudios ya de determinación del marcador PSA, tacto rectal y otros estudios necesarios para tratar de identificar precozmente un cáncer de próstata. Entonces, los estudios de screening en poblaciones seleccionadas y con el adecuado criterio médico nos van a permitir detectar, ¿sí? Muchos más casos de cáncer en fases tempranas. Sin embargo, es importante que también tengamos conocimiento de que las pruebas, los análisis no son infalibles. Entonces, en algunos casos se pueden dar, a pesar de una realización correcta de exámenes, tomar en cuenta, tener en mente que puedan haber pruebas que salgan falsamente positivas, es decir, que salgan imágenes sospechosas, que luego le lleven a biopsias, ¿sí? Procedimientos que puedan ser cruentos y que al final no representan en sí o no demuestren que haya una patología tipo cáncer. Entonces, pues, saber que pueda darse esa circunstancia, puedan haber pruebas con resultados falsamente positivos. También pruebas con falsos negativos. Pruebas que a pesar que es decir, por ejemplo, una mamografía, me la hacen correctamente con la técnica que es, en el tiempo que es, sin embargo, no se identifica nada, pero por elementos técnicos pueda que no se visualizó una neoplasia. Entonces, hay también tener ese conocimiento, no para caer en desespero o en desconfianza del sistema de salud o de los médicos, sino pues tener ese conocimiento que pueda pasar. Y entonces eso nos lleva a otro punto, que los estudios de screening puedan ser necesarios hacerse más de uno y una frecuencia más corta de lo habitualmente establecido. Tener ese conocimiento, esa paciencia, pues pueda requerirse así. Y bueno, también finalmente a mí me gusta siempre conversar sobre conceptos erróneos que a veces estamos cargando a lo largo del tiempo.
respecto al cáncer. Por ejemplo, que el azúcar es malo, que en el caso del cáncer de mama, muchas pacientes me dicen que han oído que el desodorante es malo, ¿sí? Entonces, leer un poco más, conversar con su médico, puede empezar a conversar con su médico general. Por ejemplo, no hay estudios, y ahí sí les digo, o sea, no hay estudios, todo lo que yo les estoy diciendo, estos indicativos del screening, está basado en ciencia, es decir, no es un invento de X número de doctores del hospital de Quito, o del de Houston, o del de China, no. Se hicieron muchos estudios y para demostrar el beneficio o no de hacerse estos exámenes. Entonces, respecto a estos comentarios de que alguien por ahí, incluso doctores salen en distintos videos o supervivientes de cáncer diciendo que esto es bueno, que esto es malo, hagan esto, no siempre es verdad, ¿sí? Porque no hay pruebas científicas, pruebas que realmente tengan una rigurosidad para demostrar o para descartar cosas, o hechos, o pruebas, ¿sí? Entonces, no hay un elemento científico que pruebe que el uso del desodorante sea un factor de riesgo o que predisponga al cáncer de mama en este caso, ¿sí? Que la glucosa, el hecho de consumir azúcar per se sea un desencadenante de desarrollar cáncer. Es verdad, yo les digo a mis pacientes que, o sea, mientras más natural comemos es mejor, pero eso no significa que no podamos utilizar el azúcar. El azúcar es un alimento que todas las células normales y patológicas necesitan. Y ahora sí, sí que es bueno y sí que recomiendo tener mesura, tener moderación pues, en consumir azúcar, porque no solamente el exceso de azúcar nos altera el metabolismo en general, sino que puede aumentar la predisposición a otras enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿sí? El exceso de consumo de sal, aumentar las probabilidades o el empeoramiento de una hipertensión arterial. Entonces, es que yo tengo en general estilos de vida saludables, soy prudente en en todo lo que consumo. Entonces, y satanizar de todo el azúcar, no. Ahora también sí es importante reconocer que la industria alimentaria está bastante saturada de azúcar y aditivos, ¿sí? Que para volver los alimentos más agradables, más consumibles, más palatables. Pero eso es en la industria alimentaria. Entonces sí, nosotros sí tener una alimentación lo más natural posible, pero sí, totalmente hacer esta relación cáncer-azúcar no está demostrado todavía científicamente. Entonces, esto es lo que les quería compartir. Por aquí tengo un cuadro que me gusta que todos sepamos. Miren ustedes cómo están las estadísticas en nuestro país, Ecuador, ¿sí? Entonces, nosotros decimos hay cáncer, cada vez hay más cáncer, más cáncer, más cáncer, pero ¿qué tanto hay? No hay elementos, al menos que esté probado, que por algunos otros elementos distintos al aumento poblacional sea la causa del mayor número de cánceres que se ven. Es decir, cada vez somos una población en crecimiento, ¿no es cierto? Antes habíamos sido 5 millones, luego 10 millones, 17 millones, 21 millones. Mientras más población somos, más tipos de cánceres van a ser identificados o están siendo identificados. Y también otro elemento importante es que las poblaciones están envejeciendo, ¿sí? Si hiciéramos un análisis de la curva de la pirámide epidemiológica, pues las sociedades en general, nuestro país también cada vez tiene en mayor porcentaje personas adultas y adultas mayores. Entonces, por eso es que se ven también más casos de cáncer, ¿sí? Que en los jóvenes o en los niños. Pero bueno, entonces, dejando aparte eso, quiero comentarles esto. Miren ustedes cómo están las barras de incidencia, es decir, casos nuevos por año y mortalidad. Miren ustedes, entonces en nuestro país los cánceres más incidentes, o sea, los que más frecuencia se diagnostican año a año son, en primer lugar, el cáncer de mama, cáncer de próstata, el de cuello uterino, ¿sí? Entonces, miren, están bastante cerca en incidencia, casos nuevos, cáncer de mama, próstata, y luego un salto importante hacia un tercer tumor, que es el cáncer de cuello de útero, el de estómago, el colorectal, y bueno, y vienen otros más. Pero que quede en el top, en las cabezas, que el top 5 de los cánceres de nuestro país son mama, próstata, cuello uterino, estómago y colorectal, ¿sí? Entonces, ahora quiero que vean la relación incidencia-mortalidad.
En azul la barra de incidencia, es decir, casos nuevos por año, y en rojo la mortalidad, muertes por año de esa patología. Entonces miren cómo está la relación, ¿sí? Mortalidad, incidencia en el cáncer de mama, para poner como ejemplo. Está más o menos corresponde a la cuarta parte de la incidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que de 100 casos de cáncer de mama, ¿sí? Solamente 25% mueren efectivamente de esa patología. Entonces, es una patología muy frecuente, pero no necesariamente muy mortal, ¿sí? Eso no significa que le restemos importancia, ¿sí? Pero es nada más para conocer la relación que hay entre los casos nuevos y la mortalidad por esto. Vámonos muy abajo. Miren ustedes en hígado, ¿sí? Ventajosamente, ¿sí? El cáncer de hígado no es muy frecuente, ¿sí? No es muy frecuente. Pero miren la relación incidencia-mortalidad. Es casi del mismo tamaño, es decir, el número de personas a quien se diagnostica un cáncer de hígado casi son exactamente el mismo número de personas que fallecen. Es decir, que es un cáncer muy letal, ¿sí? Que causa mucha mortalidad. Entonces, para nosotros como médicos, como sistema de salud, es importante identificar todos los cánceres, todos los tipos de cánceres, y actuar con mucha más velocidad en lo que es diagnóstico, estadificación y tratamiento en estos cánceres que son no tan frecuentes, pero sí muy mortales. Es una tarea que como sistema de salud la tiene. Otro tema que me parece bonito compartir es cómo es la relación de las patologías en los diferentes sistemas de salud, es decir, en los distintos países. Por ejemplo, aquí tenemos la incidencia de cáncer de mama, ¿sí? Breast, ¿sí? Cáncer de mama en los distintos países. Miren, la barra azul corresponde a aquellas regiones o países en las que la incidencia o los casos nuevos por 100.000 mujeres por año están entre 70 y 105 casos nuevos por cada 100.000 mujeres por año. ¿Sí? Entonces, bastantes casos. Entonces tenemos Norteamérica, en Sudamérica tenemos en Argentina, tenemos toda Europa Occidental, Australia, entonces son países donde hay muchísimo cáncer. Vamos a ver cómo está nuestro país. Miren, este celeste quiere decir que estamos en una incidencia que va entre los 39 a los 52 casos por año, por 100.000 mujeres, ¿no? Y en cambio, ¿cómo cambia la mortalidad? Miren, Norteamérica, ¿sí? Que era el que estaba así como acá, Australia, ¿sí? Algunos países de Europa Occidental, ¿sí? La mortalidad de ellos baja significativamente, ¿sí? Entonces, a pesar de que son los países donde tienen más tipos de cáncer, más veces, más número de cáncer de mama, la población en sí no se muere por esa patología. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud rigurosos, la educación y concientización de la gente, de pronto estilos de vida más saludables, permite que, si bien se descubran muchos tipos de cáncer, pero en fases tempranas, en estadios clínicos tempranos, donde los sistemas de salud podemos actuar con objetivo curativo. Entonces, claro, le identifican a la persona, pero no se muere por eso. Tiene una supervivencia lo más parecida a la población que no tiene esa patología. Entonces, eso es súper importante. Miren nuestro país, acá, en este color naranja, pálido, que está, la mortalidad está entre 11 y 13 por cada 100.000 mujeres, entonces quiere decir que más o menos está como un tercio. Ya analizándola desde estas figuras de mapas de calor. Bueno, entonces, esto es lo que quería comentarles ahora. Pienso que es importante que nos estemos educando sobre estos datos que son importantes del cáncer, de cómo es la incidencia en nuestro medio, cuáles son los métodos de diagnóstico precoz o screening, ¿sí? Que en conocimiento de eso actuemos, tomemos atenciones oportunas, ¿sí? Las mujeres, los hombres, ¿sí? No dejar que la sintomatología nos consuma. Todavía se ve, desafortunadamente, en los consultorios, personas que tenían ya síntomas desde hace muchos meses e incluso desde hace muchos años, y esperaron o desearon que de ahí no progrese, pero no tomaron una atención, ¿sí? Es verdad que hay disparidades entre las zonas urbanas y las rurales, pero pues para eso mismo estamos, justamente para educarnos, ¿sí? Y en conocimiento actual, ¿sí? Nuestro cuerpo es corruptible, se va con el paso de los años, con la exposición a distintos factores, pues las células se van a dañar, se van a alterar, se van a transformar. Entonces no podemos omitir esa realidad y tenemos que actuar. Bueno, eso es lo que quería compartir ahora.
agradeciéndoles la atención y a ver, me pasan una pregunta. Dice que en caso de las personas que tienen algún familiar que haya fallecido por algún tipo de cáncer, ¿qué precauciones debería tener? ¿A qué edad o qué tipo de chequeos debería realizarse? Bueno, gracias la pregunta. Eh, Va a depender de algunos elementos. Si este familiar es un familiar directo, por ejemplo, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, en el caso de los familiares, ¿a qué edad fue diagnosticado este cáncer? ¿Sí? Si este cáncer le dio a mi abuelito a los 75, a los 80 años de edad, no podría necesariamente pensar que hay un síndrome de agregación familiar o de pronto factores genéticos que estén asociados a un aumento del riesgo en el resto de miembros de la familia, pero sí es una alarma cuando tengo familiares en primer grado que tienen cáncer antes de los 45 años de edad. Entonces, estos elementos sí es importante tomar en cuenta. Entonces, si yo tengo, y depende también del número de familiares y de las generaciones afectadas. Si yo tengo más de un familiar directo, si yo tengo familiares jóvenes, si tengo varias generaciones afectadas, entonces yo sí debo tomar esa conciencia de que probablemente yo requiera modificar primero estilos de vida, ¿sí? Conciencia que cómo me alimento, qué estoy haciendo, estoy fumando, estoy bebiendo, no practico ejercicio, ¿sí? Y bueno, entonces probablemente yo sí requiera, además de eso, hacerme un estudio de screening antes de lo que se recomienda a la población general. Bueno, como médico de CIME, Centros Médicos, es un placer haber compartido este momento con ustedes y espero que muchos de los conocimientos se hayan quedado y nos vemos en una próxima.